En el día de Acción de Gracias, la boda de tu hermana estuvo genial. ¿Cuándo es la tuya? Yo respondí, ya tuve la mía. Ustedes recibieron las invitaciones. Hubo un silencio sepulcral. Mi papá dijo, a nosotros nunca nos llegaron. Saqué los comprobantes de entrega, todos firmados. Las tiraron a la basura. Sofía, cariño, ¿podrías pasar la salsa de arándanos? La voz de mi hermana Isabella goteaba con una dulzura sacarina que había perfeccionado durante 32 años de ser la hija favorita. Su anillo de compromiso de diamantes captó la luz mientras extendía la mano sobre la mesa, prácticamente cegándome con su ostentación. Le pasé la salsa sin decir nada. Habían pasado 16 meses desde la última vez que me senté en esta mesa, y ya recordaba por qué me había mantenido alejada. La boda de Isabella fue absolutamente espectacular, dijo mi madre con entusiasmo, lanzándose a lo que debía ser el 15º resumen del evento al que no había asistido. Solo las flores costaron más que los coches de la mayoría de la gente. ¿Y el lugar? Ese club de campo tiene una lista de espera de 2 años, pero el prometido de Isabella, su esposo, tiene contactos. Mateo conoce gente en todas partes, añadió Isabella, apretando el brazo de su marido. Él sonrió con esa sonrisa de político que probablemente practicaba en el espejo. Es una de las ventajas de ser un exitoso abogado litigante. Corté mi pavo seco y no dije nada. Este era el juego que jugábamos. Me hablaban a mí, pero no conmigo, y se suponía que debía sentarme allí y absorberlo todo como una especie de saco de boxeo emocional envuelto en jerseys festivos. Mi padre se aclaró la garganta. La ceremonia fue preciosa, Sofía. Realmente te perdiste algo especial. Estoy segura de que fue encantador, respondí, manteniendo mi voz neutral. ¿Encantador? El tenedor de mi madre resonó contra su plato. Fue la boda del siglo. Todos los que importan en esta ciudad estuvieron allí. Los Méndez, los Castillo, incluso el alcalde Vargas apareció. La sonrisa de Isabella se ensanchó. Tuvimos 350 invitados. La tasa de respuesta fue increíble. Casi todos los que invitamos vinieron. Tomé un sorbo de vino y esperé. La trampa se estaba tendiendo. Podía sentirlo. 27 años de ser la decepción me habían enseñado a reconocer el patrón. Hablando de bodas, dijo Isabella, su tono cambiando a esa frecuencia particular de condescendencia que reservaba para mí. ¿Cuándo vas a sentar cabeza, Sofía? No te estás haciendo más joven, ¿sabes? Ahí estaba. Mi madre intervino antes de que pudiera responder. Lleva saliendo con ese hombre 3 años. ¿Cómo se llama? ¿Jaime? ¿Juan? Javier, corregí en voz baja. Cierto. Javier. ¿A qué se dedica? Algo con ordenadores. Es ingeniero de software en Microsoft. Isabella se rió. Un sonido tintineante como de cristales rotos. Ah, claro. El tipo de la tecnología. ¿Siquiera tiene un traje? Mateo se rió obedientemente de la broma de su esposa. Mi padre estudiaba su plato con intensa concentración, como siempre hacía cuando la conversación se volvía cruel. Nunca participaba en los ataques, pero tampoco los detenía. En cierto modo, su silencio dolía más que sus palabras. Y cuando es el gran día, continuó Isabella, envalentonada por su audiencia. ¿Os está haciendo de rogar? Los hombres pueden sentir cuando una mujer está desesperada. Sabes, eso los desanima. Dejé mi tenedor con cuidado. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. Este era el momento. El momento que había estado temiendo y anticipando simultáneamente durante 6 meses. De hecho, ya tuve mi boda, dije. El silencio que cayó sobre la mesa fue tan absoluto que pude oír el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. 4 rostros me miraban con diversas expresiones de asombro. La boca de Isabella se había quedado literalmente abierta. ¿Tú qué? Logró decir mi madre finalmente. Me casé hace 6 meses. El 15 de junio, para ser exactos. Eso es imposible, balbuceó Isabella. ¿No lo hiciste? Lo habríamos. Recibieron invitaciones, dije con calma, alcanzando mi copa de vino.
Todos ustedes. Mi padre encontró su voz. Sofía, nunca recibimos ninguna invitación. Habríamos ido si las hubiéramos recibido. Saqué mi teléfono, mis dedos moviéndose por la pantalla con precisión practicada. Déjenme mostrarles algo. He llevado estas capturas de pantalla durante meses, esperando este preciso momento. La primera mostraba la información de seguimiento del correo certificado. 4 paquetes, 4 direcciones, todos firmados como recibidos el 23 de abril. ¿Ven esto? Giré el teléfono hacia mi padre. Confirmación de firma. Alguien en esta dirección firmó por las 4 invitaciones. Hice zoom en la línea de la firma. El trazo era inconfundiblemente el de Isabella. El color desapareció del rostro de mi hermana. Eso podría ser cualquier cosa, dijo mi madre rápidamente, pero su voz vaciló. Deslicé hacia la siguiente captura de pantalla. Esta es la confirmación por correo electrónico de la empresa de papelería. Invitaciones personalizadas ordenadas en febrero, entregadas en abril. Y esto otro deslizamiento es el extracto de la tarjeta de crédito que muestra que pagué por el envío urgente con confirmación de firma para asegurar que llegaran rápido. Isabella, la voz de mi padre era baja, pero había acero debajo. ¿Firmaste por correo dirigido a tu madre y a mí? Yo. No me acuerdo. Quizás. La compostura de Isabella se estaba resquebrajando como pintura vieja. Déjame refrescarte la memoria. Me sorprendió lo calmada que sonaba, dado que mi pulso estaba acelerado. El 23 de abril fue un martes. Pasaste para dejar el regalo de cumpleaños de mamá temprano porque te ibas a esa conferencia en Denver. Te ofreciste a recoger el correo mientras estabas aquí. ¿Cómo puedes recordar eso?, exigió Mateo, sus instintos de abogado activándose para defender a su esposa. Porque llamé a mamá esa tarde para confirmar que había recibido la invitación. Dijo que no había llegado correo, excepto algunos catálogos. Me pareció extraño, ya que el seguimiento mostraba la entrega a las 11:47 de la mañana. Cuando revisé la firma más tarde, reconocí la letra de Isabella de inmediato. El rostro de Isabella había pasado de blanco a rojo. ¿Hiciste que me investigaran? Hice una llamada a la oficina de correos. No es precisamente el FBI. Tomé otro sorbo de vino, agradecida de que años de clases de teatro en la secundaria me hubieran enseñado a proyectar una confianza que no sentía del todo. Pero aún no has respondido a la pregunta de papá. ¿Firmaste por nuestro correo? Esto es ridículo, dijo Isabella, levantándose bruscamente. No tengo que sentarme aquí a ser acusada. Siéntate. La voz de mi padre restalló como un látigo. Nunca le había oído usar ese tono antes. Isabella se sentó. Se volvió hacia mí, su rostro una mezcla de confusión y algo que podría haber sido dolor. ¿Por qué no nos lo dijiste? Incluso si de alguna manera no vimos las invitaciones, podrías haber llamado. Esta era la pregunta para la que me había estado preparando. La que había ensayado en terapia durante semanas antes de decidir venir a esta cena. Llamé. Varias veces dije. La primera vez fue el 3 de mayo, después de 2 semanas de silencio absoluto. Mamá, me dijiste que estabas ocupada planeando la fiesta de compromiso de Isabella y que me llamarías más tarde. No lo hiciste. Mi madre abrió la boca para protestar, pero continué. Volví a llamar el 10 de mayo, saltó el buzón de voz, dejé un mensaje diciendo que me estaba preocupando porque la boda era en solo 5 semanas y no había sabido nada de nadie. Nadie me devolvió la llamada. Saqué mi registro de llamadas. Había estado haciendo copias de seguridad de mis registros telefónicos durante meses, específicamente para este momento. 17 de mayo, llamada al móvil de papá, directo al buzón de voz. 19 de mayo, mensaje de texto al chat grupal de la familia, del cual, por cierto, me he dado cuenta de que ya no formo parte. 24 de mayo, llamé a la línea de casa 3 veces. 28 de mayo, envié un correo electrónico a todos. Nunca recibimos un correo electrónico, insistió mi madre. Porque Isabella tiene acceso a la cuenta de correo electrónico familiar y lo borró. Miré a mi hermana, que se había quedado muy quieta. Al igual que borró el que envié en abril, justo después de enviar las invitaciones. No puedes probar eso, susurró Isabella.
Saqué el registro de actividad de la cuenta de correo electrónico. Javier me explicó cómo revisarlo. Resulta que cuando eres quien configuró la cuenta de correo familiar hace años, todavía tienes el acceso de recuperación. Miré directamente a Isabella. El correo electrónico se abrió el 25 de abril a las 8:32 de la tarde desde la dirección IP de esta casa, y luego se eliminó permanentemente de inmediato. Alguien no quería que nadie más lo viera. La expresión de Mateo había cambiado de defensiva a calculadora. Como abogado, entendía exactamente lo que significaba esta evidencia. Sofía, dijo mi madre, y por primera vez en años, sonaba insegura. ¿Por qué no viniste en coche? Si realmente nos querías en tu boda, podrías haberlo hecho. Vivo en Seattle, mamá. Es un viaje de 3 horas en cada sentido. Hice ese viaje 17 veces en los 2 años antes de mudarme. ¿Cuántas veces vinieron a visitarme? 0. El número quedó suspendido en el aire entre nosotros. Viniste para Navidad, dijo mi padre débilmente. Conduje hasta aquí para Navidad, para Acción de Gracias, para Pascua, para el cumpleaños de mamá, el cumpleaños de Isabella, tu cumpleaños. Vine para la fiesta de compromiso de Isabella, su despedida de soltera y su fin de semana de despedida de soltera. Reorganicé mi horario de trabajo, gasté cientos en gasolina y dormí en ese sofá cama grumoso en la habitación de invitados que huele a naftalina. Mi voz se mantuvo firme, pero podía sentir los años de dolor acumulado cristalizándose en palabras. ¿Y saben qué? Nadie me preguntó nunca por mi vida. Ni una sola vez alguien dijo, oye Sofía, ¿cómo va tu trabajo? ¿O, eres feliz en Seattle? Siempre se trataba de Isabella. Eso no es justo, dijo Isabella, pero su voz carecía de convicción. ¿No lo es? ¿Cuándo es mi cumpleaños, Isabella? Parpadeó. ¿Qué? Mi cumpleaños. ¿Qué día es? Silencio. Es el 12 de octubre, dije. Cumplí 33 este año. Nadie llamó. Nadie envió un mensaje. Ni siquiera recibí un mensaje de Facebook. Hemos estado todos tan ocupados. Empezó mi madre. Te llamé en tu cumpleaños, mamá. Como hago todos los años. Envié flores, de las caras, de esa boutique del centro que te encanta. Yo me acordé. ¿Por qué ninguno de ustedes pudo acordarse de mí? Los hombros de mi padre se hundieron. Por primera vez, parecía viejo. La boda fue preciosa, continué, mi voz más suave ahora. La ira se estaba desvaneciendo, dejando algo hueco en su lugar. Javier y yo nos casamos en una pequeña capilla en la costa. Solo nosotros, sus padres, su hermana, su hermano y unos 15 de nuestros amigos más cercanos. 22 personas en total. Pequeña, íntima, perfecta. Su madre me ayudó a ponerme el vestido. Su padre me llevó al altar cuando quedó claro que el mío no estaría allí. Intercambiamos votos que habíamos escrito nosotros mismos, y después, cenamos en un increíble restaurante de mariscos con vistas al agua. Saqué una foto en mi teléfono. Javier y yo, ambos riendo, mi velo ondeando en la brisa del océano. Me veía feliz. Realmente, genuinamente feliz. Pasamos la luna de miel en Hawái durante 2 semanas. Maui. Fue increíble. Deslicé por las fotos, atardeceres, playas, nosotros dos haciendo snorkel, senderismo, simplemente existiendo en un espacio donde nadie me comparaba con nadie. Las mejores 3 semanas de mi vida, en realidad. La boda y la luna de miel. Mi madre intentó coger el teléfono, pero lo retiré. No he terminado. Sofía, por favor. Necesito decir esto. He necesitado decirlo durante años. Los miré a cada uno por turno. Cuando Isabella se comprometió, mamá empezó a planificar de inmediato. ¿Recuerdas? Llamaste a proveedores esa misma noche. Creaste un tablero en Pinterest. Te lanzaste a hacer su día perfecto. ¿Tienes idea de cómo se sintió eso? Verte preocuparte tanto por su felicidad mientras tratabas la mía como algo secundario. Las queremos a las dos por igual, protestó mi madre. Pero las palabras sonaron huecas. ¿De verdad? Porque desde donde yo estoy sentada,
siempre ha sido el show de Isabella. Isabella la animadora. Isabella la reina del baile. Isabella la presidenta de la hermandad. Isabella que se graduó summa cum laude. Isabella que se casó con el abogado exitoso. Mientras tanto, yo solo soy Sofía. La Sofía normal con su trabajo normal y su vida normal en Seattle, a donde nadie visita nunca. Nunca pareció que quisieras las mismas cosas que Isabella quería, dijo mi padre en voz baja. Así que eso me hacía menos digna de su atención, de su amor. Negué con la cabeza. Obtuve mi máster en ciencias ambientales. Trabajo para una organización sin fines de lucro que realmente está marcando la diferencia en la política de conservación del agua. Compré mi propio apartamento, sin ayuda de nadie. Construí una vida de la que estoy orgullosa, pero ninguno de ustedes me preguntó nunca sobre nada de eso. ¿Siquiera saben lo que hago todo el día? Más silencio. Analizo patrones de uso del agua y desarrollo modelos de sostenibilidad para municipios. No es glamoroso. No me hará rica. Pero la legislación en cuya investigación ayudé fue adoptada por 37 ciudades el año pasado. Millones de personas ahora tienen mejor acceso a agua limpia gracias al trabajo al que contribuí. Estoy orgullosa de eso. Estoy orgullosa de la vida que construí. También estamos orgullosos de ti, dijo mi madre. Pero no pudo mirarme a los ojos. ¿Lo están? Entonces, ¿por qué Isabella tiró mis invitaciones de boda? Todos los ojos se volvieron hacia mi hermana. Había estado en silencio durante varios minutos, su rostro pasando por varios tonos de rojo y blanco. Ahora parecía acorralada. No lo hice, comenzó, y luego se detuvo. Vale, está bien. Las cogí. Pero no lo entienden. Entonces explícamelo. Se suponía que todo giraba en torno a mi boda. Las palabras salieron de ella como un corcho de champán. Por una vez, se suponía que yo sería el centro de atención sin que tú intentaras robarme el protagonismo. Realmente me reí. No pude evitarlo. ¿Robarte el protagonismo? Isabella, he sido invisible durante años. ¿Cómo podría? Siempre haces esto. Actúas tan mansa y modesta, pero luego haces estas artimañas para que la gente sienta lástima por ti. Oh, pobre Sofía. Nadie le presta atención. Es manipulación. Envié invitaciones a mi boda. ¿Cómo es eso manipulación? El momento. Isabella estaba de pie de nuevo, su voz subiendo a un tono que probablemente molestó a los vecinos. Mi boda fue en septiembre. Tú programaste la tuya para junio. Estabas tratando de eclipsarme casándote primero. La lógica era tan retorcida que casi no podía procesarla. Isabella, te comprometiste en enero. Llevabas saliendo con Mateo 5 años antes de eso. Javier me propuso matrimonio en diciembre y queríamos una boda de verano porque a ambos nos encanta la costa en junio. La fecha de tu boda no tuvo nada que ver con la mía. Siempre has estado celosa de mí. ¿Celosa? La palabra sabía extraña. ¿De qué exactamente? De todo lo que tengo. El esposo perfecto, la casa grande, el respeto en esta comunidad. No quiero nada de eso, dije, y me di cuenta de que lo decía en serio. No quiero una casa grande en esta ciudad. No quiero estar en el circuito de juntas benéficas ni unirme al club de campo. Quería a mi familia en mi boda. Eso es todo. Quería que estuvieran allí para verme feliz. Bueno, deberías haberte esforzado más para asegurarte de que recibiéramos las invitaciones, dijo mi madre. Y pude verla eligiendo bando en tiempo real. Este era el momento. El momento en que cerrarían filas alrededor de Isabella, reescribirían la historia para convertirme en la villana y continuar como si esta conversación nunca hubiera sucedido. Ya había visto esta película antes. Sabía cómo terminaba. Pero esta vez, tenía la opción de quedarme o no para los créditos. Tienes razón, dije, levantándome y cogiendo mi bolso. Debería haberme esforzado más. Debería haber aparecido en su puerta y obligarlos a reconocerme. Pero, ¿saben qué? Estoy cansada de intentarlo. Estoy cansada de ser la que siempre se acerca, siempre hace el esfuerzo, y siempre es rechazada por ello. Sofía, siéntate, dijo mi padre.
No hemos terminado aquí. De hecho, sí hemos terminado. Vine aquí esta noche porque una parte de mí todavía esperaba que tal vez, solo tal vez, les importara haberse perdido mi boda. Que se sintieran mal por no haber estado allí. Pero no están molestos por habérsela perdido. Están molestos porque estoy señalando a Isabella por tirar las invitaciones. Es tu hermana, dijo mi madre. La familia perdona. ¿Lo hace? Porque he estado perdonándolos a todos ustedes durante años y no estoy segura de haber recibido la misma cortesía. Me puse el abrigo. Te perdoné por faltar a mi graduación universitaria porque Isabella tenía un evento de su hermandad. Te perdoné por cancelar nuestra visita de Navidad el año que Javier y yo empezamos a salir porque Isabella necesitaba ayuda para mudarse. Te perdoné por pasar mi cumpleaños ayudando a Isabella a elegir lugares para la boda. No he hecho más que perdonar. ¿A dónde vas?, preguntó mi padre. De vuelta a Seattle. De vuelta con mi esposo, mi hogar y mi vida. La que construí sin ninguno de ustedes. Estás siendo dramática, dijo Isabella, pero su voz temblaba ligeramente. No, estoy terminando. Hay una diferencia. Me dirigí a la puerta, luego me detuve. Para que conste, realmente quería que estuvieran allí. Todos ustedes. La madre de Javier no paraba de preguntarme por qué mi familia no venía, y yo seguía inventando excusas porque no podía admitir que mi propia hermana me había saboteado. Su familia se sintió tan mal. Intentaron incluirme más, lo que solo hizo más obvio que a la mía no le importaba lo suficiente como para aparecer. No lo sabíamos, dijo mi padre, y oí algo quebrarse en su voz. Podrían haberlo sabido. Tenían mi número, mi correo electrónico, mi dirección. Si hubieran querido ser parte de mi vida, lo habrían sido. Isabella en realidad no impidió eso. Solo les dio permiso para hacer lo que ya estaban haciendo, tratarme como si no importara. Abrí la puerta. El aire frío de noviembre entró de golpe, trayendo el olor de las hojas moribundas y el invierno que se avecinaba. Sofía, espera. Mi padre se levantó, una mano extendida. Por favor, hablemos de esto. Hemos estado hablando. O más bien, yo he estado hablando y ustedes han estado poniendo excusas. Salí al porche. ¿Saben cuál es la parte más triste? Javier me preguntó si quería invitarlos a Acción de Gracias en casa de sus padres. Su familia quería conocer a la mía. Dije que no porque sabía que todos estarían aquí, haciendo esto. Celebrando a Isabella. Vine de todos modos porque pensé que tal vez les debía una oportunidad más. Estaba equivocada. No puedes simplemente abandonar a tu familia, dijo mi madre desde la puerta. Pues mírame. Estaba a medio camino de mi coche cuando la voz de Isabella me detuvo. Sofía. Sofía, espera. Había salido corriendo sin abrigo, abrazándose a sí misma contra el frío. Por un momento, parecía la niña con la que había compartido habitación durante 18 años, la que solía trenzarme el pelo y prestarme su ropa antes de que todo se convirtiera en una competencia en la que nunca acepté participar. Lo siento, dijo, y para mi sorpresa, las lágrimas corrían por su rostro. Lo siento mucho. Tienes razón. Cogí las invitaciones. Las tiré. Me dije a mí misma que solo las escondería hasta después de mi boda, que se lo contaría a todos después. Pero luego. Tragó aire. Luego fue más fácil simplemente fingir que nunca llegaron. Más fácil que admitir lo que había hecho. ¿Por qué?, pregunté. Solo dime por qué. Porque tú siempre fuiste la buena, dijo, y su voz se quebró. Todo el mundo siempre lo decía. Sofía es tan inteligente. Sofía es tan dedicada. Sofía no necesita toda esa atención. Pero yo sí la necesitaba. Necesitaba sentirme especial, y la única forma en que podía hacerlo era asegurándome de que tú no estuvieras allí para que me compararan contigo. Eso es una locura, Isabella. Nunca estuve compitiendo contigo. Lo sé. Eso es lo que lo empeoraba. Ni siquiera lo intentaba si la gente aún así te quería. Se secó los ojos bruscamente. Soy la peor hermana del mundo. Arruiné tu boda. No puedo deshacer eso. No, no puedes. Nos quedamos allí en el frío,
La distancia entre nosotras de 1 metro e infranqueable a la vez. «¿Podrás perdonarme alguna vez?», susurró. No lo sé, dije honestamente. Quizás algún día, pero no hoy. Hoy estoy demasiado enfadada y demasiado dolida, y necesito ir a casa con la persona que sí está ahí para mí. Me subí a mi coche y me alejé, viendo la casa de mi infancia desaparecer en el espejo retrovisor. Mi teléfono empezó a vibrar antes incluso de llegar a la autopista. Llamadas y mensajes de todos ellos, probablemente tratando de procesar lo que acababa de suceder. Lo puse en silencio. Javier estaba despierto cuando llegué a casa, aunque era pasada la medianoche. Me miró a la cara y me abrazó. ¿Tan mal?, preguntó. Peor, pero también mejor. Creo que finalmente dije todo lo que necesitaba decir. Estoy orgulloso de ti. Yo también estoy orgullosa de mí. Me aparté para mirarlo. ¿Tu familia sigue celebrando Acción de Gracias mañana? Por supuesto. Mamá ya está preguntando cuándo llegaremos. Entonces esa es nuestra familia ahora, dije. La que realmente nos quiere. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus rostros alrededor de esa mesa. El shock, la negación, la forma en que la expresión de mi madre se había cerrado cuando se dio cuenta de que no podía reescribir esta narrativa en particular. Seguía repasando la confesión de Isabella en el porche, buscando sinceridad en sus lágrimas. ¿Lo decía en serio? ¿O era solo otra actuación, un control de daños para salvar su imagen de niña de oro? Javier me encontró a las 2 de la mañana sentada en nuestro balcón a pesar del frío, envuelta en una manta y mirando a la nada. ¿No puedes apagar tu cerebro?, preguntó, sentándose en la silla a mi lado. Sigo pensando en lo que dijo Isabella sobre que yo era la buena. ¿Cómo tiene sentido eso? La trataron como a la realeza toda mi vida. Las narrativas internas de las personas no siempre coinciden con la realidad. Extendió la mano y tomó la mía. Probablemente sentía la presión de mantener esa imagen perfecta. Cuando te ponen en un pedestal, el miedo a caer puede ser abrumador. Eso no excusa lo que hizo. No, no lo hace, pero podría explicarlo. Apretó mis dedos suavemente. La pregunta es, ¿qué quieres que pase ahora? Había estado evitando pensar en eso. La confrontación había sido el objetivo durante tanto tiempo que no había planeado más allá. ¿Qué venía después? ¿Podría realmente alejarme de mi familia para siempre? ¿Siquiera quería hacerlo? No lo sé, admití. Una parte de mí no quiere volver a hablarles nunca. Pero otra parte. Me detuve, luchando por articular el sentimiento. Pasé tantos años tratando de ganar su amor. Quizás necesito demostrarme a mí misma que puedo existir sin él. Ya existes sin él. Has estado haciendo eso durante años. ¿De verdad? ¿O solo he estado fingiendo mientras secretamente esperaba que un día despertaran y me vieran? La admisión me dolió al salir. Cada logro, cada hito, una parte de mí seguía actuando para una audiencia que no estaba mirando. Javier guardó silencio por un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. Cuando nos comprometimos, lloraste. Lágrimas de felicidad, dijiste. Pero recuerdo que también dijiste algo más. Dijiste, quizás ahora me tomen en serio. Había dicho eso. Lo había olvidado, pero el recuerdo volvió de golpe. Habíamos estado en el restaurante donde me propuso matrimonio, las burbujas del champán todavía haciéndome cosquillas en la nariz, y esas palabras se me habían escapado antes de poder detenerlas. Los quería en nuestra boda porque pensé que finalmente demostraría que valía la pena que aparecieran, dije lentamente, la realización cristalizándose mientras hablaba. Pero no vinieron. ¿Y sabes qué? La boda fue perfecta de todos modos. Fuimos felices de todos modos. No los necesité allí para validar mi alegría. No, no los necesitaste. ¿Entonces por qué duele tanto todavía? Porque estás de luto, dijo Javier simplemente. Estás de luto por la familia que deberías haber tenido. Los padres que deberían haber celebrado a sus 2 hijas por igual. La hermana que debería haber sido tu mejor amiga en lugar de tu rival. Esa es una pérdida real, Sofía. Tienes permitido sentirla. Me permití llorar entonces, llorar de verdad por primera vez desde que salí de esa casa.
No lágrimas de ira o frustración, sino los sollozos profundos y dolorosos de un duelo genuino. Javier me abrazó durante todo el proceso, sin tratar de arreglar nada ni hacerlo mejor, simplemente estando presente. Cuando finalmente paré, agotada y exhausta, me preguntó si quería chocolate caliente. Asentí, y él desapareció dentro. A través de la puerta de cristal, lo observé moverse por nuestra cocina, nuestro espacio que habíamos elegido juntos, lleno de cosas que nos hacían felices en lugar de cosas que parecían impresionantes para los demás. Una cocina donde habíamos recibido a amigos que realmente se preocupaban por nosotros, donde habíamos cocinado, reído y construido una vida. Se lo habían perdido todo. Y de repente, sentada allí envuelta en mi manta a las 2 de la mañana, me di cuenta de que esa era su pérdida, no la mía. Javier regresó con 2 tazas cubiertas con crema batida y virutas de chocolate. Incluso había añadido los palitos de menta que me encantaban. Los que descubrí durante nuestra luna de miel en un pequeño café en La Haina. Te quiero, dije. Por tantas razones, pero ahora mismo, especialmente por recordar los palitos de menta. Presto atención, dijo con una pequeña sonrisa. Es lo que hace la gente cuando quiere a alguien. Una declaración tan simple, pero que llevaba el peso de todo lo que mi familia no había hecho. Prestar atención, recordar, estar presente, los componentes básicos del amor de los que había estado privada sin darme cuenta del todo. Tu madre me preguntó algo la semana pasada, dijo Javier, revolviendo su chocolate caliente. Me preguntó si tu familia me había conocido antes de la boda. Cuando le dije que no, se puso muy triste. Dijo que cualquier padre estaría desesperado por conocer a la persona que hace que su hijo se ilumine como tú lo haces cuando hablas de nuestra vida juntos. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Dijo eso? Sí. Y luego dijo que la pérdida de ellos era su ganancia, porque ahora ella te tenía a ti como hija. Y lo decía en serio. Mi madre no dice cosas que no siente. Lo sé. Me había dado cuenta de eso sobre Margarita en la primera hora de conocerla. Era cálida pero honesta, cariñosa pero directa. Todo lo que mi propia madre no era. ¿Quieren hacer una segunda recepción para nosotros?, continuó Javier. Nada grande, solo familia y algunos amigos cercanos. Una oportunidad para celebrar con gente que realmente se preocupa. Mis padres quieren organizarla, quizás en primavera, cuando haga mejor tiempo. ¿Qué te parece? La idea debería haberse sentido extraña de alguna manera, como un premio de consolación. Pero no fue así. Se sintió como un regalo. Creo que suena perfecto, dije. ¿Podemos hacerlo en ese lugar junto al lago? El que tiene los grandes ventanales. Ya lo comprobé. Tienen disponibilidad en mayo. Por supuesto que lo había hecho, porque eso es lo que hacen las parejas. Anticipan necesidades, hacen planes y están presentes. Siempre. Nos sentamos en el balcón hasta que el amanecer comenzó a pintar el cielo con tonos de rosa y dorado. En algún momento de esas horas tranquilas, algo fundamental cambió dentro de mí. La ira permanecía, y el dolor, pero ya no sentía que me consumieran por dentro. Se convirtieron en algo que yo llevaba, en lugar de algo que me llevaba a mí. El día de Acción de Gracias con la familia de Javier fue todo lo que la reunión de mi familia no había sido. Ruidosa, sí, pero con risas en lugar de tensión. Su hermana Elena me saludó con un abrazo aplastante y una demanda inmediata de ver más fotos de la boda. Su hermano Diego intentó enseñarme el juego de cartas familiar que aparentemente todos aprenden a los 5 años. Margarita se preocupaba por si comía lo suficiente, y el padre de Javier, Tomás, insistió en escuchar todo sobre mi trabajo, genuinamente interesado en la política de conservación del agua de una manera que mis propios padres nunca lo habían estado. ¿Así que me estás diciendo que el algoritmo que ayudaste a desarrollar le ahorró a Los Ángeles 30 millones de galones de agua en 6 meses? Tomás se inclinó hacia adelante, con los ojos agudos de interés. Eso es notable. ¿Cómo tuvieron en cuenta la variación estacional en los patrones de uso? Le expliqué la metodología, entusiasmándome con el tema como siempre lo hacía cuando a alguien realmente le importaba escuchar. Hizo preguntas inteligentes, desafió algunas de mis suposiciones de una manera que me hizo pensar en lugar de sentirme a la defensiva, y al final de la cena, me hizo prometer que le enviaría enlaces a nuestra investigación publicada. Tienes una esposa brillante, le dijo a Javier mientras recogíamos los platos.
Espero que lo sepas. Lo sé, respondió Javier, cruzando su mirada conmigo desde el otro lado de la mesa. Créeme, lo sé. Más tarde, mientras ayudaba a Margarita con los platos a pesar de sus protestas, ella mencionó delicadamente la situación de mi familia. Javier mencionó que las cosas estaban difíciles con tus padres en Acción de Gracias, dijo, restregando una fuente para asar con más fuerza de la necesaria. Espero no estar entrometiéndome, pero quiero que sepas que, sea lo que sea que haya pasado, no cambia nada aquí. Eres familia para nosotros ahora. No porque te casaste con Javier, sino por quién eres. Tuve que dejar el plato que estaba secando antes de que se me cayera. Gracias. Eso significa más de lo que te imaginas. Soy madre, dijo Margarita simplemente. No puedo imaginar tratar a mis hijos como los tuyos te trataron a ti. Elena me contó lo que pasó con las invitaciones. ¿Que tu propia hermana? Sacudió la cabeza. No hablaré mal de personas que nunca he conocido, pero diré esto, su incapacidad para ver tu valía no disminuye tu valor. Solo revela su ceguera. Todavía estoy procesándolo todo, admití. Una parte de mí quiere cortar lazos con ellos por completo. Otra parte se siente culpable incluso por considerarlo. La culpa es una herramienta poderosa, especialmente cuando se ha usado en tu contra toda tu vida. Margarita enjuagó la fuente y la puso en el escurridor. Pero esto es lo que aprendí criando a 3 hijos, a veces, el amor no es suficiente. A veces la gente nos hiere. No porque no nos quieran, sino porque no saben cómo querernos adecuadamente. Y se nos permite protegernos de eso, incluso cuando viene de la familia. Mi padre llamó ayer, dije. Solo para saber cómo estaba, dijo. Fue incómodo. Ninguno de los dos sabía qué decir. Las primeras conversaciones después de grandes verdades suelen ser así. Me entregó otro plato para secar. La pregunta no es si fue cómodo. Es si él está dispuesto a hacer el trabajo incómodo de cambiar de verdad. Las palabras son fáciles. La acción consistente es difícil. 3 días después, recibí un correo electrónico de mi padre. Uno largo, lleno de disculpas, revelaciones y promesas de mejorar. Preguntó si podíamos hablar de verdad sobre empezar de nuevo. Le respondí que quizás, con el tiempo, pero que necesitaba tiempo. Dijo que lo entendía. Isabella envió un mensaje de Facebook. No lo leí. Desactivé las notificaciones del chat grupal familiar al que me habían vuelto a añadir, probablemente por insistencia de papá. Mateo envió una solicitud en LinkedIn que rechacé. Mi madre no se comunicó en absoluto. Eso dolió menos de lo que esperaba. El silencio de mi madre se convirtió en su propia respuesta. Los días se convirtieron en semanas, y mientras las llamadas semanales de mi padre continuaban, todavía un poco tensas y cuidadosas, pero presentes, mi madre permanecía conspicuamente ausente. La imaginaba en esa casa, reorganizando los mismos armarios que había estado organizando toda mi vida, siendo anfitriona de su club de lectura, asistiendo a sus almuerzos benéficos, existiendo en un mundo donde las verdades incómodas podían evitarse por pura fuerza de la rutina. El trabajo se convirtió en mi refugio en esas semanas. Me sumergí en un nuevo proyecto analizando los patrones de sequía en el suroeste, agradecida por problemas que tenían conjuntos de datos claros y soluciones lógicas. Mi colega Jimena notó la mayor intensidad. «Llegas antes que yo y te vas después que yo», comentó una noche, asomando la cabeza en mi oficina a las 7 de la tarde. ¿Todo bien? Asuntos familiares, dije vagamente. Solo necesitaba la distracción. Se sentó en la silla frente a mi escritorio sin invitación, una costumbre que normalmente apreciaba. ¿Quieres hablar de ello? Y sorprendentemente, quise. Le conté todo. La boda, las invitaciones, la confrontación de Acción de Gracias. Jimena escuchó sin interrumpir, su expresión cambiando de sorpresa a ira y a algo parecido a la comprensión. Mi hermana y yo no nos hablamos durante 2 años, dijo cuando terminé. Razón diferente. Pidió dinero prestado y nunca lo devolvió, luego actuó como si yo fuera la villana por mencionarlo. Pero la dinámica era similar. Ella era la favorita. Yo era la secundaria. Nuestros padres siempre se ponían de su lado. ¿Cómo se resolvió? En realidad, no se resolvió. Finalmente se disculpó y ahora tenemos una relación cordial, pero es superficial.
Nunca volveremos a ser tan cercanas como cuando éramos niñas. Tuve que hacer el duelo por esa amistad, aceptar que la hermana que yo quería ya no existía. Quizás nunca existió de la manera que yo recordaba. ¿Todavía duele? A veces. Sobre todo en festividades o cuando veo a otras hermanas que son realmente amigas. Pero he construido mi propia familia, mi pareja, nuestros amigos, mi gente elegida. Ellos están para mí de maneras que mis parientes de sangre nunca lo estuvieron. Se levantó, estirándose. Date tiempo para descubrir cómo quieres que sea esto en el futuro. Y no dejes que nadie te haga sentir culpable por perdonar más rápido de lo que estás lista. Sus palabras hicieron eco a las de Margarita, esta sabiduría común de mujeres que habían aprendido a poner límites por las malas. Me pregunté cuántas personas llevaban estas heridas, sonriendo en reuniones familiares mientras sangraban lentamente por cortes invisibles. Ese fin de semana, Javier y yo organizamos una cena. Nada elegante, solo 6 amigos, buen vino y la receta de Boeuf Bourguignon que he estado perfeccionando durante meses. Nuestra amiga Raquel trajo a su nueva novia, y nuestro vecino Tomás apareció con pan casero que dejó en ridículo mis panecillos de supermercado. Comimos, reímos y jugamos a las charadas hasta la medianoche, y nadie me hizo una sola pregunta sobre cuándo iba a tener hijos o por qué no había visitado mi casa últimamente. Esto es agradable, le dije a Javier mientras limpiábamos después, ambos agradablemente alegres y felices. Cansados. Esto se siente como una familia. Lo es, dijo, cargando el lavavajillas con un poco menos de precisión de lo habitual. Nosotros podemos elegir esto. La sangre no tiene el monopolio del amor. Pensé en eso mientras lavaba las copas de vino a mano, viendo las burbujas de jabón captar la luz. Mis padres siempre habían tratado a la familia como una obligación, una actuación que debía mantenerse independientemente de la disfunción subyacente. Pero, ¿y si la familia se trataba en realidad de conexión, de estar presente, de prestar atención y de hacer espacio para la alegría del otro? El correo electrónico de Isabella llegó un martes por la mañana, no a través de Facebook esta vez, sino a mi dirección de trabajo, lo que significaba que realmente había buscado dónde trabajaba y había encontrado mi información de contacto. El asunto decía simplemente, por favor, lee esto. Lo miré durante 20 minutos antes de abrirlo. Sofía, sé que probablemente no quieres saber nada de mí. Yo tampoco querría saber nada de mí. Pero mi terapeuta dice que necesito hacer las paces como parte de mi proceso de sanación. Y aunque sé que esto es en última instancia para mí, espero que quizás te ayude a ti también. He estado pensando mucho en por qué hice lo que hice. La respuesta fácil son los celos, pero es más complicado que eso. Al crecer, siempre sentí que tenía que ser perfecta. Mamá y papá nunca lo dijeron explícitamente, pero absorbí este mensaje de que mi valía estaba ligada a mis logros. Buenas notas, vestidos bonitos, el novio adecuado, la boda perfecta. Todo era parte de una tarjeta de puntuación que intentaba llenar para demostrar que merecía su amor. Tú nunca pareció que necesitaras esa validación de la misma manera. Simplemente existías con confianza en tu propio espacio. No te importaba si no eras la reina del baile o si tu carrera no era impresionante para sus amigos. Y de alguna manera eso te hacía una amenaza para mí, porque si podías ser amada sin actuar, ¿qué decía eso de toda mi actuación? Cuando llegó tu invitación, tuve un momento de pánico. Tu boda iba a ocurrir primero, y iba a ser pequeña, íntima y real. Todo lo que la mía no era. La mía era esta producción masiva para 300 personas, la mayoría de las cuales apenas conocía. Había pasado un año planeándola con mamá, y en algún punto, dejó de tratarse de Mateo y de mí y se convirtió en demostrar algo a personas cuyas opiniones no deberían haber importado. Me convencí a mí misma de que si solo retrasaba que todos se enteraran de tu boda hasta después de la mía, podría mantener la ilusión de ir primero, de ser la primera, de ganar una competencia que solo existía en mi cabeza. Y luego, me dije, lo confesaría todo. Pero cuanto más esperaba, más difícil se volvía, hasta que fue más fácil simplemente fingir que nunca había sucedido. Sé que esto no arregla nada. Sé que te robé el tener a tu familia allí en uno de los días más importantes de tu vida. Sé que te herí de una manera que podría ser imperdonable. Y sé que también herí a mamá y papá, haciéndoles perdérselo y luego dejándoles creer que de alguna manera no habían recibido las invitaciones. Estoy en terapia 2 veces por semana ahora,
trabajando en por qué necesito tan desesperadamente la validación externa. ¿Por qué veo todo como una competencia? ¿Por qué no puedo simplemente alegrarme por los demás sin hacerlo sobre mí? Es un trabajo duro. No lo estoy disfrutando. Pero lo estoy haciendo porque no quiero ser esta persona más. No espero que me perdones. Ni siquiera espero que respondas a este correo. Pero necesitaba que supieras que veo lo que hice. Entiendo que estuvo mal. Y lo siento de verdad, profundamente. Espero que seas feliz con Javier. Espero que tu vida en Seattle sea todo lo que querías que fuera. Y espero que algún día, tal vez, podamos encontrar un camino de regreso para ser hermanas. Incluso si eso lleva años. Incluso si nunca sucede. Isabella lo leí 3 veces, analizando cada frase en busca de sinceridad, de manipulación, de cualquier indicio de la hermana que solía conocer antes de que todo se complicara. Las palabras parecían genuinas, pero Isabella siempre había sido buena con las palabras. Se lo reenvié a Javier sin comentarios. Luego a Jimena. Luego, después de dudar durante casi 1 hora, a mi padre. Su respuesta llegó en minutos. Está intentándolo, Sofía. Es todo lo que puedo decirte. Si es suficiente o no, depende de ti. ¿Estaba intentándolo, o era solo otra actuación, un discurso terapéutico entregado al servicio de su propia sanación sin una consideración real por el daño que había causado? No podía decirlo. Y esa incertidumbre era su propio tipo de tormento. 2 semanas después de Acción de Gracias, llegó un paquete a mi puerta. Dentro había una tarjeta de boda, sin abrir, dirigida a mis padres. Mi invitación, una de las 4. Una nota de mi padre decía que la encontró mientras ayudaba a Isabella a limpiar unas cajas de almacenamiento del garaje. Las había escondido todas allí, aparentemente esperando que fueran olvidadas entre las decoraciones navideñas y los viejos documentos fiscales. Se la mostré a Javier. Miramos la elegante caligrafía, las palabras cuidadosamente elegidas que invitaban a mi familia a celebrar nuestro amor. ¿Deberíamos guardarla?, preguntó. No dije. Pongámosla en el álbum de todos modos. Como un recordatorio de lo que se perdieron, de lo que construimos sin ellos. La Navidad llegó y se fue sin ninguna visita a mi ciudad natal. El Año Nuevo también. Mi padre llamaba semanalmente, conversaciones cortas en las que hablábamos del tiempo y del trabajo, y evitábamos cuidadosamente cualquier cosa sustancial. Era algo, supongo. Quizás. En febrero, recibí un mensaje de voz de Isabella. Estaba en terapia, trabajando en sus problemas. Entendía si nunca quería volver a hablar con ella, pero estaba tratando de ser mejor. Esperaba que yo fuera feliz. Lo era. Marzo trajo la noticia de que mi madre se había caído y se había roto la cadera. Papá llamó, con la voz áspera por el agotamiento, preguntando si podía ir a ayudar. Lo pensé durante mucho tiempo, más de lo que probablemente debería, antes de hacer el viaje. No porque hubiera perdonado todo, sino porque estaba eligiendo estar presente a pesar de no haber sido solicitada adecuadamente durante años. Cuando entré en esa habitación del hospital, mi madre lloró lágrimas de verdad. No del tipo actuado en el que siempre había sido tan buena. Dijo que lamentaba no haber sido la madre que yo necesitaba. Dijo que había estado pensando en todas las formas en que me había fallado, acostada en esa cama de hospital sin nada que hacer más que reflexionar. Quizás lo decía en serio. Quizás era la medicación para el dolor hablando. No lo sabía, y me sorprendió descubrir que no necesitaba saberlo de inmediato. Estoy aquí, le dije. Eso es suficiente por hoy. Isabella apareció esa noche. Nos sentamos en lados opuestos de la cama de mamá, sin hablarnos directamente, pero tampoco ignorándonos por completo. Pequeños pasos. Me quedé 3 días, ayudando a papá a manejar la casa y lidiando con las compañías de seguros y los horarios de medicación. El último día, me abrazó fuerte y me agradeció por haber venido. No tenías que hacerlo, dijo, después de todo. Lo sé, pero quería hacerlo. Me aparté y lo miré directamente. No voy a volver por completo, papá. Esto no borra lo que pasó, pero tampoco voy a desaparecer. Vamos a encontrar un punto intermedio. Él asintió, con comprensión en sus ojos por, quizás, primera vez.
El viaje de regreso a Seattle se sintió diferente, más ligero, de alguna manera, como si hubiera soltado un peso que había estado cargando tanto tiempo que había olvidado que estaba allí. Llamé a Javier desde una parada de descanso, diciéndole que estaba de camino a casa. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Como yo misma dije. Por fin. Y eso, más que cualquier otra cosa, valía la pena celebrarlo.